Bien, leamos la Biblia entonces, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, hoy vamos a estudiar el tema los dones del Espíritu Santo en su primera parte, ya que no vamos a concluirlo hoy. En primer lugar, ¿qué es un don? La palabra don en el original significa regalo. Eso significa la palabra don. Y hablando específicamente de los dones del Espíritu Santo, un don del Espíritu Santo es una capacidad sobrenatural que Dios da al creyente. Así de sencillo. Es una capacidad sobrenatural que Dios da al creyente. Ahora, ¿cómo se obtienen o cuál es el primer paso para poder obtener o recibir un don del Espíritu Santo? El primer paso es que el creyente haya sido previamente bautizado en el Espíritu Santo. Cuando un creyente ya ha sido bautizado con el Espíritu Santo, ese creyente ya entró a la esfera de lo sobrenatural y de ahí en adelante el creyente puede aspirar y pedirle al Señor cualquiera de los 9 dones y ya está capacitado para poder recibirlo. Pero antes tiene que haber sido bautizado con el Espíritu Santo el creyente. Entonces, cuando el creyente ya ha sido bautizado con el Espíritu Santo, el Señor a través de su Santo Espíritu le da un don. Ese don es una capacidad, repito, y esa palabra sobrenatural la vamos a ir viendo a lo largo de este estudio de los dones del Espíritu Santo, porque con ello se da a entender de que no es una capacidad humana, no es una habilidad humana, sino que es una capacidad que el Espíritu Santo da al creyente. Ahora, el propósito, según la Escritura, por el cual Dios otorga dones de su Santo Espíritu a la iglesia, es con el único objetivo de edificar a su iglesia. Ese es el propósito principal, relevante, por el cual Dios, a través de su Santo Espíritu, otorga dones a los creyentes. Es para la edificación de la iglesia. Existen algunas corrientes religiosas que opinan que los dones del Espíritu Santo ya no están vigentes. Unos dicen que algunos sí y otros no. Unos sostienen de que los dones ya no están en vigencia porque Dios se los dio, dicen ellos, a la iglesia primitiva, dicen. Porque era necesario, dicen ellos, esta es la hipótesis de estas personas. Dicen que Dios les dio los dones del Espíritu Santo a los primeros cristianos porque de hecho necesitaban esos dones sobrenaturales, dicen ellos, para poder, dicen, respaldar la predicación del Evangelio que en ese entonces comenzaba, hace 2000 años. Y dice que eran necesarias las manifestaciones sobrenaturales para que la gente pudiera creer que ese evangelio que se predicaba venía de Dios.
Y por eso dicen ellos que ya después de 2000 años casi de estar predicándose el evangelio, ya no es necesario que se muevan los dones del Espíritu Santo, porque ya la gente sabe de que el evangelio proviene de Dios, dicen. Eso es lo que opinan los que sostienen esa teoría de que ya los dones del Espíritu Santo no se mueven, dicen. Ya no existen, dicen. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Y es que la Biblia, mi hermano, nos enseña que los dones del Espíritu Santo estarán moviéndose mientras la iglesia de Cristo esté en la tierra. Así dice la Biblia. ¿Dónde dice eso? Primera de Corintios 1:7. Esta es una de tantas, pero esta es una porción que quiero que la leamos. De modo, dice, que no le falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay dos detalles. El primero que le dije hace un momento, de que la iglesia de Corinto no le faltaba ningún don espiritual. Ellos tenían todos los dones del Espíritu Santo. Pero el otro detalle es lo que Pablo les dice, que esos dones estarán presentes en la iglesia, les dice, hasta que se manifieste, les dice, nuestro Señor Jesucristo. Está hablando cuando el Señor regrese para arrebatar a su iglesia. Pero como eso no ha sucedido todavía, entonces quiere decir que los dones del Espíritu Santo están vigentes desde el día del Pentecostés, allá en el aposento alto, todo el periodo de la iglesia, hasta que la iglesia sea arrebatada a los cielos. Otra mala interpretación que tienen estas personas que sostienen esa teoría, que los dones del Espíritu Santo ya no están vigentes, es lo que Pablo dice ya en el capítulo 13, que dice que los dones, dice, las profecías y las lenguas desaparecerán, dice, pero el amor nunca dejará de ser, dice. Entonces ellos dicen que Pablo mismo profetizó de que los dones iban a desaparecer, por eso dicen ellos que los dones ya no existen y ya no se mueven. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo de que cuando venga lo perfecto, dice también ahí mismo, lo que es en parte, dice, se acabará, dice. Ahora vemos por espejo oscuramente, dice. De tal manera que los dones del Espíritu Santo y todas las manifestaciones de Dios en medio de la iglesia, esto es poco comparado con la manifestación del Señor cuando estemos en su presencia. A eso se está refiriendo el apóstol. Pero no está diciendo que los dones se van a cesar mientras la iglesia está en la tierra. Los dones del Espíritu Santo, así como su compañía, la compañía del Espíritu Santo, estará con nosotros hasta que el Señor regrese por nosotros, su pueblo. Ahora, aunque ya se lo dije, pero usted probablemente notó en la lectura, si usted tuvo cuidado, que ahí Pablo menciona 9 dones. Esos son los dones del Espíritu Santo. Ahora, este detalle es bien interesante, hermano, y es que los dones no deben confundirse con las habilidades de una persona. Hay personas que dicen, no, dicen, es que ese hermano, dicen, el don que tiene, dicen, es el don de la música, dicen. Ese es el don que el Espíritu Santo le dio. Ese no es ningún don. Esa es una habilidad, que no es lo mismo. Acuérdese que un don es una capacidad sobrenatural. Pero tocar el piano, la guitarra, la batería, cualquier instrumento, ese no es un don sobrenatural. Si eso hasta los impíos lo tocan. Hay buenos bateristas allá en el mundo, ¿verdad? Buenos pianistas, buenos guitarristas, buenos saxofonistas. Pero ¿han recibido algún don sobrenatural ellos? No, es una habilidad que tienen ellos. Pero los dones del Espíritu Santo son sobrenaturales. No se adquieren por un conocimiento humano. No se adquiere por una habilidad humana, sino que eso es el Señor que lo hace directamente a través de su Santo Espíritu. Bueno, vamos a ver cuáles son los dones por nombre y cómo están clasificados. Se han clasificado con el objetivo de poder estudiarlos de una manera ordenada. Por eso se han clasificado así los dones. En primero está el grupo del don de revelación o los dones de revelación. Y en ese grupo de los dones de revelación está el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría, el don de discernimiento o discreción de espíritu.
En el otro grupo, que es el don o los dones de inspiración, está el don de géneros de lengua, el don de interpretar lenguas y el don de profecía. En el otro grupo, que sería el don, el grupo para complementar los 9, está el grupo de los dones de poder. En ese grupo están el don de sanidades, aunque la Biblia lo llama por plural, o sea, dones de sanidades, los dones de milagros y el don de fe. Ahí, si usted nota, están los 9 dones, poco pequeñas las letras, ¿verdad? Ahí están los 9 dones. El grupo del don de revelación son 3, en el grupo de los dones de inspiración están otros 3, y en el grupo de los dones de poder están los otros 3. Ahora, vamos a ir despacio y vamos a estudiar primeramente grupo por grupo, y por cada grupo vamos a ir estudiando uno a uno. Vamos a comenzar con los dones de revelación, que en ese grupo, como acabo de decir, está el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría y el don de discreción o discernimiento de espíritu. Vamos a ir despacio. Ahora, vamos a ver en qué consiste ese grupo donde están los dones de revelación. ¿En qué consisten esos dones? Fíjense que esos dones, ese grupo, son aquellos dones por medio de los cuales Dios comparte su conocimiento con su iglesia. Cuando se habla de que Dios comparte su conocimiento, no estamos hablando de la totalidad del conocimiento de Dios, porque Dios es infinito. Dios comparte aquel conocimiento que va a ser necesario o edificación para la iglesia en ese momento determinado. Amén, hermanos. Este conocimiento es compartido de manera sobrenatural. ¿Se acuerda que le dije que íbamos a ir viendo seguidamente esa palabra? Sobrenatural. Porque no es a través de conocimiento humano, sino que es algo que Dios lo revela directamente. Vamos a comenzar con el primer don del grupo de los dones de revelación. Y es el don de palabra de ciencia. Ese es el primero. Y es que por medio de este don, Dios comparte el conocimiento de hechos que sucedieron en el pasado o que están sucediendo en el presente. Pero no estamos hablando de hechos que son de conocimiento público, sino de esos hechos que están ocultos al conocimiento de la gente. Por ejemplo, yo los veo a ustedes, pero yo no sé qué están pensando ustedes, cada uno de ustedes. Yo no sé en qué están pensando, pero Dios sí lo sabe. Y si Él quisiera, me lo puede revelar a mí o a cualquier hermano qué es lo que usted está pensando. Pero ¿y quién sabe lo que está pensando usted, pues? Nadie. Dios sí lo sabe. Pero ese hecho está sucediendo en este momento, lo que usted está pensando ahorita. Es un suceso que va en desarrollo. O un hecho que sucedió en el pasado y que nosotros, por ejemplo, por no vivir en ese tiempo, no lo sabemos. Hay cosas que sucedieron hace 200 años que yo no las sé. Es más, hay cosas que sucedieron hace 30 años, aunque yo ya había nacido, pero no las sé. Y que sucedieron en cualquier país, en cualquier ciudad o en medio de cualquier familia. Pero yo no lo sé. Dios sí lo sabe. Y si ese conocimiento que Dios tiene va a ser de bendición para la iglesia, Él pudiera darlo a conocer. No importa que haya sucedido hace 500 años y que nadie de los presentes aquí lo sabe, pero Él sí pudiera darlo a conocer. Vamos a ver un ejemplo. Y es el hecho de algo que estaba sucediendo en el presente, pero que nadie sabía. Y que el Espíritu Santo se lo revela a uno de sus siervos. Es una historia bien conocida. La historia de Ananías y Zafira, narrada en Hechos capítulo 5. Hechos 5:3 dice: Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con la parte del dinero que recibiste por el terreno? Le pregunta Pedro.
Pero aquí está el punto, mira, hermano. Ya probablemente hemos discutido este aspecto varias veces. Y usted dice, ya, eso ya me lo sé porque ya lo hemos hablado varias veces. Vale, está bien, pero por los que no lo saben. Y es que ese conocimiento, hermanos, acerca de esa situación que estaba sucediendo, a Pedro nadie le llegó a decir. Nadie le chambrió a Pedro. Y nadie le dijo, mira, fíjate que a Ananías le dieron tanto, pero él piensa poder no darlo todo y piensa venir a mentirte. No, eso era algo íntimo, hermanos, que solo entre él y su esposa Zafira lo habían platicado. Y lo habían platicado probablemente allá en la alcoba de su casa, en el cuarto, en su dormitorio. Ahí platicaron, quizás le dijo a Ananías, mira vieja, ven para acá, quiero hablar contigo. Yo no tengo planes de dar todo el dinero. Así es que mira, hagamos un arreglo. Yo voy a ir primero y yo voy a decirle a Pedro de que la heredad la vendimos en tanto y vamos a dejar esta parte aquí. Pero cuando tú vayas, te vas después de mí, cuando tú vayas, di lo mismo, para que no vaya a descoordinar lo que yo digo, vaya a diferir con lo que tú digas, o lo que tú digas con lo que yo digo. No habían testigos. Eso era algo íntimo, que solo ellos dos, como esposos, lo habían platicado allá en lo más recóndito de su casa. Pero resulta que ahora que viene Ananías ante el apóstol le dice toda la verdad. Le dice toda la verdad. Y no estaba mal, ya hemos dicho tantas veces que no estaba mal en que Ananías agarrara todo lo que él quisiera. Y no era de él, pues Pedro no le dice, y era tuya la heredad. Si esa es cosa tuya que quieres darlo a la iglesia. Pero el problema el error estaba en la mentira. Pero ¿cómo Pedro lo llegó a conocer? A través del don de revelación. Y es que lo que hace el Señor a través de su Santo Espíritu es que se lo revela a Pedro y le dice lo que estaba sucediendo. De tal manera que cuando Ananías viene apareciendo ahí muy campante, queriendo impresionar al apóstol, el apóstol le sale con eso. Pero es que a Dios nadie lo puede engañar, hermano. A nadie lo puede engañar. Y aquí nosotros podemos venir así con la boca chiquita, ¿verdad? Yo no he hecho nada, con las manos juntitas, pero Dios lo sabe todo. A él nadie lo puede engañar. Vamos a ver otra porción más que está en Hechos 9:10. Dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó, dice, en una visión. Ananías. Aquí estoy, Señor, dijo él. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un Saulo de Tarso. Está orando. Esa es parte de la historia de la conversión de Saulo. Y es que Ananías, un discípulo, dice la Biblia, porque no era ni apóstol, ni evangelista, ni pastor, era un discípulo, un hermano común y corriente. Él ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo. Él no sabía que este gran perseguidor de la iglesia, aunque él tenía conocimiento de Saulo, porque sabía que él era perseguidor de la iglesia, él sabía que Saulo andaba persiguiendo a la iglesia, por como él se lo dice más adelante. Pero resulta que él no sabía que Saulo ya se había convertido prácticamente. El Señor se le había aparecido en el camino a Damasco. Pero ¿cómo lo supo Ananías? Bueno, porque el Señor lo llamó, el Señor le contó la verdad. Y si usted sigue leyendo se va a dar cuenta que cuando Ananías llega, le dice a Saulo, hermano Saulo, le dice, el Señor le dice que se te apareció, le dice. Por el camino a donde iba, me envió para que ore por ti, le dice, y recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Pero ¿y cómo lo supo Ananías? Alguien llegó a decirle, no hombre, vieras aquel perseguidor de la iglesia, se cayó del caballo. Ahí está en la casa de tal hombre. Y no sabía nada Ananías. Todo se lo reveló el Señor porque, repito, ese conocimiento se adquiere de manera sobrenatural. No por medio de soplones, no por medio de chismosos, no, es por medio del Espíritu Santo. Hay otra porción más que está en Hechos 10:19. Dice, mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión,
el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan, le dice. Después que Pedro tuvo una visión sobre un lienzo y aquella voz que le decía: levántate y come, después de que tuvo esa visión, Pedro se quedó turbado y dijo: ¿qué significará eso? Pero mientras él pensaba en esa visión, dice que el Señor le habla. El Espíritu le dijo: Simón, 3 hombres te buscan, le dijo. Pedro no estaba en la sala de la casa donde él estaba hospedado, pero esos hombres llegaban de la casa de Cornelio para que Pedro fuera a anunciar el evangelio a la familia de Cornelio. Pero de tal manera que cuando Pedro baja y llega a la sala o a la antesala, exacto, ahí estaban los 3 hombres que lo andaban buscando para llevárselo con él y que fuera a compartirle el evangelio a Cornelio y a su familia. De nuevo, ahí está actuando ese maravilloso don. Ahora, repito, la revelación de este conocimiento se adquiere a través de una visión, porque él le pregunta: ¿y cómo se puede adquirir ese conocimiento? ¿Cómo es que Dios obra? Bueno, Dios tiene maneras infinitas de obrar, hermano. Pero según los ejemplos que hemos visto y están en la Biblia, Dios puede compartir ese conocimiento a través de una visión, un sueño, una voz audible, un sentir interno o cualquier otra manera, hermanos. Como le acabo de decir, Dios es infinito para poder obrar. Hay cosas que nosotros ni las conocemos, las maneras en que Dios obra. Pero todo eso lo hace el Señor de una manera sobrenatural. Todo ese conocimiento se adquiere de manera sobrenatural. Ahora viene el don de palabra de sabiduría. Es el don por medio del cual Dios comparte el conocimiento de hechos que acontecerán en el futuro. Es por medio del don de palabra de sabiduría. No sé si usted nota algo, y es que Dios no comparte este conocimiento de hechos que sucederán en el futuro a través del don de profecía, porque muchas veces se tiene la idea de que las profecías que predice el futuro, pero no es así. Es por medio del don de palabra de sabiduría que Dios comparte su conocimiento de hechos que sucederán, o sea, que no han sucedido, que están por suceder. Acuérdese que el don de palabra de ciencia lo que hace es revelar hechos que sucedieron en el pasado o que están sucediendo en el presente, pero que nadie sabe. Solo Dios lo sabe y Él lo da a conocer. Pero el don de palabra de sabiduría es el don por medio del cual Dios revela de hechos que van a acontecer en el futuro. Vamos a ver una porción que está en Hechos 11:28. Dice: uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio, dice. La Biblia dice que de Judea habían llegado a la iglesia de Antioquía unos profetas. Y que aquí dice que uno de ellos, que se llamaba Agabo, dice que se puso de pie, dice el escritor de los Hechos, o sea, Lucas. Y dice que predijo por medio del Espíritu. Dice que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, en toda la tierra habitada, dice la Reina Valera. O sea, todo el mundo, pues. ¿Y qué pasa? Dice que sucedió durante el reinado del emperador romano Claudio. Cualquiera puede haber dicho: no, entonces ese es el don de profecía. No, es el don de palabra de sabiduría el que actuó ahí. Cuando lleguemos al don de profecía, ahí vamos a ver qué es lo que hace el Espíritu Santo a través de ese don. ¿Qué es lo que comunica la iglesia a través de ese don? Vamos a otra porción que está en Hechos 21:11. Dice: se acercó a nosotros y tomando el cinturón de Pablo, se ató las manos y los pies. Luego dijo: el Espíritu Santo dice
que así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón para entregarlo a las autoridades. Ahí lo que hace este profeta, o el que tenía este don, es decir lo que iba a suceder con Pablo. Y si usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, se da cuenta que exactamente eso sucedió. Pablo fue arrestado y enviado a Roma, donde, aunque la Biblia no lo dice, pero ahí Pablo entregó su vida. Y sucedió. Pero ¿cómo el Señor dio a conocer este conocimiento? A través del don de palabra de sabiduría. Hay una porción más, y está en Hechos 27-22 con respecto a este don. Y es la historia cuando Pablo lo llevaban arrestado ya, rumbo a Roma. Y cuando zarpan de la isla de Creta, con todos los prisioneros, incluyendo Pablo, pero resulta que las naves de aquella época no solo los cargaban prisioneros, entre otras cosas también llevaban prisioneros, pero llevaban cargamento de muchas cosas. Y Pablo en esa ocasión les dice, no zarpemos de aquí, les dice Pablo, porque se avecinaba un huracán. Y usted tal vez ya ha leído la historia. Pero resulta de que no le hicieron caso. Como él era un prisionero, a él no le hicieron caso, porque dijeron, ¿y qué caso le vamos a hacer a un prisionero? Usted sabe que un prisionero, todas sus garantías están nulas en ese momento, cuando es prisionero. No tiene derecho a nada, no tiene voz ni voto. Pero resulta que cuando iban en alta mar, se levantó un viento, dice la Biblia, Euroclidón se llamaba el viento, un viento huracanado. Y casi ellos naufragan, hermano, casi pierden la vida más bien. Naufragaron, casi pierden la vida. Entonces, pero dice la Biblia que al pasar los días, Pablo les dice a los marineros y a toda la gente, coman, les dice Pablo, coman. Y comienza él a comer. ¿Quién iba a comer, hermano? Si ellos andaban afligidos, pensaban que se iban a morir en alta mar. Pero viene Pablo y comienza a comer y los exhorta a comer. Y les dice, no se pongan tristes, porque el ángel del Señor ha estado conmigo esta noche y me ha dicho que ninguno va a perecer, excepto la nave, le dice. Y por eso les dice ahí, no se pongan tristes, porque ninguno de ustedes va a morir, solo se perderá el barco, les dice. Cualquiera le pudo haber dicho, ¿y cómo está seguro que eso va a suceder? Si estaban perdidos en alta mar, ellos no sabían dónde era el norte y dónde era el sur, hermanos. Estaban perdidos. Pero Pablo les dice, nadie se va a morir, les dice. Así que comiencen a comer, les dice. Y Pablo ahí se convierte prácticamente en el capitán de la nave, siendo en ese momento un prisionero. Pero resulta que todos, hasta el capitán del barco, los soldados, los que lo llevaban arrestado a él, eran personas que estaban a los pies de Pablo. Porque el Señor lo que le dice es que todos los que iban en la nave, el Señor se los iba a entregar a Pablo. O sea que iban a quedar rendidos ante Pablo y se los iba a ganar para Cristo. Y así sucedió. Todos, hermano. Pero ¿cómo adquirió Pablo ese conocimiento? A través del don de palabra de sabiduría. El Señor se lo había revelado de que así iba a suceder y así sucedió. Ninguno se murió. Solo el barco se destruyó. Y llegaron, dice la Biblia, a una isla llamada Malta. Ahí llegaron, ahí zarparon. Todos moribundos, hermanos, todos empapados, pero vivos todos. Tal y como el Señor se lo había revelado a Pablo. Miren, hermanos, eso de cuando las cosas se ven, como decimos comúnmente, color de hormiga, decir que todo va a salir bien, la gente no cree. Dicen, no, ¿qué va a ser? Dice la gente. Si ya estamos muertos, dice la gente. Las personas así son, hermanos, pesimistas. No, dicen, si ya estamos muertos, ya estamos acabados, terminados estamos ya, dicen. Pero en Pablo les dice, no, les dice, ninguno se va a ahogar, les dice. Dios se lo había revelado. Ahora, así llegamos al tercer don de este grupo, de los dones de revelación, y es el don de discreción, o el don también se le llama discernimiento de espíritu. ¿En qué consiste este don? Bueno, es el don por medio del cual Dios revela
qué tipo de espíritu es el que está operando en una situación determinada. Miren, hermanos, el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo lleno de tanta confusión. Dice la Biblia que el mundo a lo malo le llama bueno, dice, y a lo bueno le llama malo. Entonces, ¿pero por qué? Es que en este mundo es un mundo lleno de confusión. Que uno puede estar diciendo que algo es del diablo cuando es de Dios. O uno puede estar diciendo que esto es de Dios y es del diablo. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo estar seguro si es Dios el que está detrás de aquello o es el enemigo? Por eso es necesario poder tener el don de discernimiento de espíritu. Y eso es lo que le falta a la iglesia. No estoy hablando aquí en términos locales, a nivel general, hermano. Hoy en día cualquier cosa se le hace la venia y se le da la bienvenida cuando es el diablo que está detrás de todo eso. Y ahí van los creyentes, ahí van los cristianos evangélicos y dicen, este es el gran poder de Dios, dice, así como decían los samaritanos. Cuando veían a aquel Simón, el brujo, decían, este es el gran poder de Dios, decían ellos. No, hombre, ese era un gran brujo, hermano. Brujo mayor era ese. Y toda la gente diciendo, este es el gran poder de Dios. Así está la iglesia hoy en día, diciendo que es el gran poder de Dios a un poder engañoso. Por eso Juan, el apóstol, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, hace esta advertencia, mire, hermanos. Dice, queridos hermanos, no crean, dice, a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, dice. Sométanlo a prueba, dice. Mire, hermano, esta es una bendición que Dios nos da. De que alguien dice, no, dicen, ¿y qué tal si es de Dios? No le va a pasar nada. Pero sí nos va a pasar mucho malo si es del enemigo y nosotros le damos el ok, como decimos comúnmente. Si es de Dios aquello, nosotros vamos a decir, bueno, gloria a Dios, entonces es de Dios. Pero ya lo sometimos a prueba. Pero Juan ahí advierte. Dice, no crean, dice. O sea, nosotros no debemos de ser tan simples, hermanos. Óigame, hermano y hermana. Es cierto que habemos pocos aquí, en confianza le digo. De aquí no va a salir nada, ¿verdad? No seamos simples. Sí, no seamos tan simples. A cualquier personaje que anda por ahí dice, ese es un siervo de Dios, wow, que no sé qué. No, hombre. No comamos cualquier chatarra que se nos ofrece por ahí. Tenga cuidado con lo que escucha y con lo que ve y con lo que lee. Tenga cuidado. Por eso andan muchos confundidos ahí, hermano. Muchas personas confundidas con el carácter todo torcido porque comenzaron a comer comida chatarra afuera. Porque creyeron, se dejaron llevar por la emoción. Dice, no, wow, ¿cómo grita ese? Tiene el poder de Dios, garganta que tiene. Tal vez una gran garganta, pero poder de Dios no. O que sea el poder del Dios verdadero. Quizás no. Entonces, aquí la palabra del Señor, hermano, nos da a nosotros el ok, el permiso para que probemos si aquello viene de Dios o no viene de Dios. Pero para ello necesitamos tener la herramienta necesaria para saber si es de Dios. Si no, lo que vamos a hacer es estar en duda, decir, pues no se sabe si es de Dios o es del diablo. Pero si como hijos de Dios que somos, deberíamos de conocer cuándo es Dios y cuándo no es Dios el que está obrando. Pues sí, porque esas palabras está bien que el mundo las diga. Bueno, eso no sé si es de Dios, si es bueno o es malo. Pues sí, pero al fin y al cabo ellos no tienen al Espíritu de Dios. Pero que un cristiano diga, pues no sé si es el Espíritu de Dios o el Espíritu del anticristo. Deberíamos de saberlo. Y no que tenemos el Espíritu de Dios, pues. Si no estamos en la misma categoría de la gente que no tiene a Cristo ni a su Santo Espíritu. Entonces dice, cualquiera que pretenda, dice, estar inspirado por el Espíritu Santo, no crean, dice. O sea, uno hay que ser cauteloso, uno de cristiano. Todo cristiano, toda cristiana debe ser cauteloso, cautelosa.
Ese es como aquellas personas, ¿verdad? Que le dan una pastilla, le dicen, tómate esta pastilla. Y ni siquiera la ven, ¿verdad? ¿De qué es, verdad? ¡Pah! Se le echan a la boca. Venga el vaso de agua. No, hombre, pregunte, mire, présteme el frasco, ¿no será que está vencida la pastilla? O sea, ¿es acetaminofén lo que me está dando? No será otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿sabe que hay personas así? Son aventadas, como dicen comúnmente. Dicen, dame, pues, ¡pah! Se lo echan a la boca. Y después, ¡ey, era veneno! No, hermanos, hay que tener cuidado con lo que uno consume. Hay que tener cuidado con lo que llega a nuestra boca, hablando en el sentido espiritual también. Lo que llega a nuestros oídos. No nos dejemos llevar por la emoción. Examinémoslo todo, dice el apóstol Pablo, y que retengamos lo bueno, dice. Porque existe el otro grupo de personas que esas personas no oyen nada. No, dicen, yo solo la Biblia y nada más. No, yo solo a mi pastor y nada más. No, es probable que Dios le pueda hablar a través de otra persona. Tampoco no hay que ser cerrados, hay que ser equilibrados. Y uno dice, bueno, ¿qué de bueno voy a sacar de ahí? Ah, bueno, voy a sacar lo bueno, así como se come pescado. ¿Sabe que uno tiene que estar sacando la carnita de medio de las espinas, verdad? Entonces, algo así. Pero no hay que ser equilibrado. Vamos a ver que el don de discreción de espíritu es el don que se manifiesta si un hecho sobrenatural procede de Dios o procede del diablo. Ese don nos ayuda a poder discernir si aquello que se está moviendo es de Dios o es el diablo que está ahí imitando. Entonces que Satanás es un gran imitador. Y usted sabe que hay imitaciones parecidas, ¿verdad? Usted puede comprar cualquier repuesto para su vehículo y es igualito, pero es hecho en China. Son productos chinos. Rápido se le va a quebrar. Dice, pero es que es igualito. Sí, pero igual no es lo mismo. Es parecido, no es lo mismo. Como le acabo de decir hace un momento, nosotros tenemos que, a través del don del discernimiento de espíritu, un cristiano tiene la capacidad de conocer, repito, si es Dios el que está obrando o es Satanás. Hay algunas porciones y quiero que consideremos una, la primera, y es Hechos 16, 6 y 7. Dice, atravesando la región de Frigia y Galacia, ya que atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Aquí está hablando del segundo viaje misionero de Pablo. Y fíjese que este detalle es bien interesante, hermanos. Y aquí podemos ver nosotros la sensibilidad del apóstol a la voz del Espíritu Santo. Y es que el apóstol Pablo, él lo que quería era predicar donde quiera que pasaba. O sea, esos cristianos del ayer, hermanos, y en este caso, como en el caso del apóstol, eran personas que no llegaban de gusto a una ciudad. Si llegaban a una ciudad, ahí predicaban la palabra, porque ese era el propósito por el cual salían ellos, a predicar el evangelio. Pero cuando llegan a la región de Frigia y Galacia, dice, llegaron a esa región, dice, pero el Espíritu Santo les impidió que predicaran la palabra, dice, en la provincia de Asia. Uno de los super espirituales de hoy en día habría dicho, no hombre, es que el diablo fue el que nos estorbó. ¿Sabe que hoy toda la culpa se le echa al diablo uno, verdad? Dice, el diablo, si yo iba listo para predicar la palabra ahí, pero el diablo me lo impidió. No fue el diablo, fíjese que Pablo bien dice ahí, Lucas más bien ha hecho, que fue el Espíritu Santo, dice. Pero ¿cómo sabía Pablo que fue el Espíritu el que se lo impidió? Pablo pudo haber dicho, no, el diablo fue. Él es el único que se opone a que se predique el evangelio. No, ahí dice que el Espíritu Santo fue el que le dijo a Pablo, no, ahora no. Y de ahí, de nuevo, dice en el versículo siguiente. Cuando llegaron cerca de Misia, dice, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, dice, o sea, el Espíritu Santo siempre, no
se lo permitió, dice. 2 prohibiciones tenemos ahí del Espíritu Santo. Pero en la mayoría de los casos, como le acabo de decir, las personas súper espirituales dicen, no, dicen, fue el diablo, hermanos. Pero no necesariamente. Y no es que estuviera malo predicar la palabra ahí, pero no era el momento. No era el momento. Y ya más adelante usted va a ver, si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta de que donde sí el Espíritu Santo llamó a Pablo a predicar fue a Macedonia. Porque dice la Biblia que vio una visión. Un varón macedonio se le apareció a Pablo y le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Inmediatamente Pablo comenzó, alistó maletas y salió para Macedonia. Ahí era donde el Espíritu Santo quería llevarlo. O sea, porque ahí era la voluntad del Espíritu Santo que por el momento se predicara la palabra. No se sabe, hermanos, por qué el Espíritu Santo se lo prohibió a Pablo. Pero repito, ¿cómo saber cuándo es el Espíritu Santo el que nos está impidiendo que no hagamos su obra? Y no es que esté malo hacer la obra de Dios, si a eso nos ha mandado el Señor. Pero algunas veces no es la voluntad de Dios que nosotros hagamos algo que es bueno hacerlo. Pero o bien no es el momento, o bien es que el Espíritu Santo no quiere usarnos a nosotros en ese lugar, sino que quiere usar a otra persona en ese lugar. Pero repito, ¿cómo saberlo? A través del don de discernimiento de espíritu. Pablo dice claramente ahí que fue el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el escritor a los Hechos, o sea, Lucas más bien. Dice que fue el Espíritu Santo el que no se lo permitió. Está la otra historia, que es una de las, creo que estuvimos analizándola esta semana en las células. Hechos 16, 16 y 18. Dice, una vez, dice, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Resulta, hermanos, que cuando Pablo, dice la Biblia, iba llegando a esta región, él cuando llegaba a una ciudad se quedaba algunos días, porque no es que estaban solo un día predicando, de ahí se iban de nuevo, no, sino que ahí se quedaban por algún tiempo. Pero resulta de que mientras estaban ahí y salían ellos probablemente a la sinagoga o quizás salían para compartir la palabra en las plazas públicas, en los lugares públicos, dice que salía al encuentro esta joven esclava. Era una muchacha que la habían comprado como esclava, como compraban también hombres para esclavizarlos en aquella época. Era muy común que las personas adineradas tuvieran esclavos que les sirvieran. Pero en este caso, esta muchacha no la usaban para hacer trabajos domésticos, sino que la usaban con el objetivo de poder adivinar. Tenía un espíritu, dice la Biblia, de adivinación. Y dice que con esos poderes ganaba mucho dinero para sus amos. O sea que no era algo, no era una virtud de ella personal, sino que era algo sobrenatural que había en ella, maligno, por supuesto. Entonces dice el escritor, nos seguía a Pablo y a nosotros, dice, gritando. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Ahora yo le pregunto, ¿qué de malo tenía lo que ella decía? ¿Era verdad o era mentira? O sea, ¿era verdad o era mentira que Pablo era siervo del Dios Altísimo? Que Silas, que en este caso acompañaba a Pablo, y Lucas también, ¿eran siervos del Dios Altísimo, sí o no? Eran siervos del Dios Altísimo. ¿Lo que ellos predicaban era mentira o era verdad? Era verdad. Anunciaban el camino de salvación. Entonces, ¿dónde estaba el problema? ¿Cuál era el problema? Cualquiera pudo haber dicho o podía haber dicho, bueno, esta mujer está contribuyendo con el avance del evangelio en Filipo.
Esta mujer está ayudando para que el evangelio se predique. Está diciéndole a la gente y ayudándonos para que la gente venga. Pudieron haber dicho, o bien podían haber dicho los apóstoles, para que la gente venga, y nos está dando publicidad. Pero ¿dónde estaba el error? El error estaba en que Satanás lo que quería era crear una gran confusión en aquella ciudad. Porque lo que Satanás quería era que la gente creyera, pensara que el evangelio y la adivinación era una misma cosa. Y eso es lo que Satanás sigue haciendo todavía, queriendo confundir a la gente. Que la gente crea que los centros de adivinación, de magia blanca como le llaman, o los centros blancos también le llaman, son personas que las que están operando en esos centros son personas que hasta cristianas son. Eso es lo que Satanás quiere que la gente crea. Y por eso algunos hasta hermanos se llaman. Sí, hermanos, dicen, visite al hermano fulano, dice, consejero espiritual, dice, por no decir brujo, o sea, hechicero. Pero ¿cuál es la idea? Pues ahí está el anzuelo, ahí está el engaño. Entonces la gente, no, yo donde un brujo no voy, de un hechicero, donde un hermano fui, dicen. O de un hermano, dicen, que lo ayuda a uno, que lo aconseja. No, ese ni a primo llega. Conte más a hermano. ¿Eh? Hermano del diablo, pero no de nosotros los hijos de Dios. Y hermanos, muchos cristianos sencillos, simples, han caído en esa trampa, fíjense. Han caído. Yo he conocido varios y varias que han ido a meterse a esos lugares. Dicen, no, dicen, solamente me dijeron que abriera los ojos y me estaban leyendo el iris del ojo, dicen. No, dice, solo me agarraron la mano y me dijeron que vamos a ver qué tiene la raya, vamos a ver qué es lo que dicen las rayas de tu mano, las marcas. Eso no es malo, dicen. Ya no digamos si tienen la gran bola de cristal, ¿verdad? Velas de todos colores, ¿verdad? Cuartos oscuros. No sé, yo nunca he entrado ahí a esos lugares, pero ¿qué habrá? Y dice la gente, no, dicen, sí, hasta hermanos le dicen a uno, pasa adelante, hermana, siéntese. Hasta una Biblia tienen en la sala del consultorio, una Biblia abierta en el Salmo 91. Si usted ha ido a un lugar de eso, arrepiéntase esta noche. Porque, como le acabo de decir, esas personas ni a primos llegan. Pero ¿cuál es la idea de Satanás? Confundir a la gente. Confundir a la gente. Porque ella decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Y así continuó durante muchos días, dice. Ese detalle es bien interesante y lo estaba compartiendo con los hermanos líderes el lunes que estábamos analizando el tema. Y es que Pablo se tomó el tiempo necesario para analizar la situación. Pablo no actuó de manera repentina, sino que dice que lo hacía por muchos días. No se sabe si fue una semana, si fueron 2 semanas. Que esta mujer cada vez que los veía comenzaba a decirle a la gente, a todos los transeúntes, hey, oigan, estos son siervos del Dios Altísimo, les anuncian el camino de salvación, óiganlos a ellos. Bueno, Pablo seguía. El siguiente día, probablemente cuando Pablo, Lucas y Silas y los que lo acompañaban iban en medio de la calle, la mujer de repente aparecía y comenzaba a decir lo mismo. Llamaba la atención a la gente. Pero un día también le llamó la atención a Pablo. Y en él actuó el don de discernimiento de espíritu. Y dijo Pablo, esto me da mala espina, dijo Pablo. Y en ese momento el Espíritu Santo le confirmó a Pablo que esa mujer lo que tenía era un mal espíritu. Y dice la Biblia que por fin Pablo se molestó tanto, dice, que se volvió y reprendió al espíritu, dice. Este detalle bien interesante. Y es que no la reprendió a ella, porque no era ella el problema estaba en ella, pero no era ella. Sino que lo que hace Pablo es que se dirige al mal espíritu que la tenía poseída. Y eso es lo que hace un cristiano cuando reprende un mal espíritu o
va a echar fuera un demonio que está en una persona. Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra los malos espíritus. Y Pablo lo que hace es que le habla a ese mal espíritu, lo reprendió y le dice: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella, le dijo. Y una sola orden del siervo de Dios bastó para que ese mal espíritu saliera en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, y lo curioso es que al terminar, al salir el demonio de ella, ya dejó de decir esas cosas. Sí, ya no podía adivinar. Y si usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta que se hizo un gran alboroto ahí, hermano. Por eso, o sea, ahí paró todo. Toda esa farsa y esa confusión de Satanás, ahí terminó. Es que la mentira llega, la mentira termina más bien hasta que la verdad llega. Y toda la gente ahí pensaba que esa mujer Dios la usaba. Decía quizás la gente: no, esa mujer Dios la usa. ¿Qué Dios le iba a usar, hermanos? Era el vivo diablo que tenía adentro. Sí. Entonces, pero ¿y hoy en día cómo hace la iglesia? ¿No será, hermanos, que nosotros le damos la mano diciendo a la otra persona: no, hombre, dame la mano y mi hermano serás? Y a ver qué hijo del diablo será ese individuo. O decir: no, wow, no ha oído ese fulano que sale en la televisión, que sale en la radio, wow, qué bárbaro. Ya no parecen predicadores, ya son show. Les voy a demostrar, dijo un día uno de esos individuos, cuánto poder Dios me ha dado. Y tira la Biblia y dijo: el que pase por ahí, dijo, y no caiga, entonces yo no soy siervo de Dios. Y empiezan todos a temblar como cucarachas ahí. Dice uno: eso es de Dios. Dios no anda ofreciendo show a nadie. No. ¿Cuánto necesitamos el don de discernimiento de espíritu, hermano? Hoy en día en la iglesia. Por eso es que hay tanta gente confundida, fíjese. Y no estoy hablando de gente del mundo, gente cristiana, gente confundida. Y como son personas que como que son trapecistas, andan de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, son turistas espirituales, les llamo yo. Hermano, ellos andan de todo en la cabeza. Todos confundidos andan. Eso es terrible, hermanos, caer en esa condición. Como no hay palabra, no hay doctrina, no hay enseñanza, no conocen al Espíritu de Dios, tampoco van a conocer al Espíritu del Anticristo. Y entonces lo que ellos hacen es hacer una sola mezcla, pensando que es el Espíritu de Dios. Le hacen la venia, lo veneran, y es el mero diablo el que está operando. ¿Se da cuenta? Pero aquel que tiene el Espíritu de Dios, a ese el enemigo no lo puede engañar. No. Satanás engaña a los incautos. Satanás engaña a los simples, a los que no leen la Biblia, a los que no se congregan, a los que no oran. A esos son presas fáciles del diablo. Pero al que viene, así como usted vino hoy a oír la palabra de Dios, Satanás dice: no, con este no puedo, porque a este ya le abrieron los ojos, dice. Este ya sabe, esta ya sabe. Y va a tratar por otros medios, pero no de esta manera. Entonces, ¿se da cuenta cuán importante es buscar al Señor, su Santo Espíritu, y pedirle a Él que nos capacite con sus dones? Entonces usted puede decir hoy: bueno, es necesario entonces tener los dones de revelación, el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría, y el último que acabamos de estudiar, el don de discernimiento de espíritu, hermano. Es importantísimo. Importante, hermanos. ¿O no lo cree importante usted? ¿Sí o no? Usted dice: no, a mí no creo que me confundan. Pues sí, ya está confundido. ¿Cómo se va a confundir? Sí, al que está confundido ya no se puede confundir. El que está en el suelo ya no se puede caer, ya está en el suelo. Dice: a mí nadie me tira, hermano, a mí nadie me tumba. Ya está tumbado. Pero al que está de pie, a esos son los que Satanás anda queriéndolos ver cómo les pone zancadilla. Pero parémonos firmes, hermanos. Parémonos firmes, digámosle al Espíritu Santo que nos capacite con sus dones. Y si usted no es bautizado con el Espíritu Santo, dígale al Señor que le bautice con su Santo Espíritu. Sí, ya de paso le pongo ahí el comercial. Pídale al Señor que lo bautice con su Santo Espíritu. Y usted va a dejar de ser una persona simple, dejada llevar por cualquier viento de doctrina y por cualquier enseñanza. Y usted va a tener la capacidad de saber cuándo es su pastor, estoy hablando del Dios de los cielos, que le está hablando,
o es el asalariado, o es el falso pastor que le está diciendo, ovejita, ven para acá, y es un lobo. Pero el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas, dijo, oyen mi voz, dijo, y me siguen, dijo, porque conocen la voz de su pastor. Amén, hermanos. Entonces usted va a saber, ese es mi Dios el que me está hablando, esa es la voz de mi Señor, va a decir usted. No va a dudar. Y no importa que Satanás trate de imitar la voz de Dios, no le va a salir. Aunque usted va a estar oyendo, voy a ver si es cierto. De repente le va a salir un gallito. Va a decir, no, ese no es, va a decir usted. Ese no es mi Dios, ese no es mi pastor. Ese es el falso, va a decir usted. Amén, hermanos. Démosle gracias al Señor. Padre amado que estás en los cielos. Bendito Señor, te damos gracias